nos vamos a embarcar en el Atila, un barco clásico de 2 mástiles con una eslora de 31 metros y 7 metros de manga. Fue construido con métodos tradicionales por carpinteros de Ribera en los astilleros de Lequeitio entre 1980 y 1984. Por aquel entonces el barco se llamaba Marea Rota. Bueno, fue un barco que llamó muchísimo la atención, tanto es así que nosotros cuando empezamos levando anclas, que empezamos en ese año de 1964, fuimos de inmediato a esos astilleros de Lequeitio y hicimos una entrevista a Esteban Vicente Jiménez, que por aquel entonces era un piragüista que estaba así como muy fuerte, con una larga melena, que además estaba construyendo un barco impresionante, que llamaba la atención muchísimo. Era como toda una utopía, porque ellos querían seguir la ruta de Juan Sebastián Elcano, con ese barco de madera. Bueno, pues desde entonces hasta ahora ese barco se ha llamado de diferentes formas y ahora pues no está Esteban Vicente Jiménez a bordo, se ha jubilado, pero sí está su sobrino de 25 años, que es Rodrigo de la Serna. Estamos con Rodrigo de la Serna. Bienvenido, Hola, muy buenas hola, noches. Buenas. Bien, pues que has tenido la oportunidad de ser el armador, de ser el heredero de este barco que en principio se llamó Marea Rota, que además que era, pues es una goleta pues que podía ser de otros siglos, la misma que le llevaría a José Sebastián Elcano, casi. Bueno, más moderna, sí, ¿no? un poco más moderna, la verdad, sí. Sí. Pero sí, la verdad es que es una oportunidad que me ha dado mi tío para poder llevar el barco que le debo mucho y estoy muy contento de ello, la verdad. Sí, sí. Sí, porque vamos a conocer un poquito la historia, ¿no?, de cómo se construyó. Esteban por aquel entonces era un piragüista profesional y de repente pues hizo un barco tan grande como este. Sí. Pero nunca dio la vuelta al mundo al final. No, aquello se quedó un poco parado, la verdad. Hubo un pequeño problema con los patrocinadores en aquel entonces y claro... Porque se llamaba Itxaso Petronor también, ¿no? Exacto, se iba a llamar Itxaso Petronor y Petronor iba a ser el patrocinador del proyecto para dar la vuelta al mundo. Y claro, siguiendo la estela del Cano. Sí, siguiendo la estela de Juan Sebastián Elcano, pero claro, aquello no cuajó del todo y un proyecto de esta envergadura por tu cuenta sin un patrocinador que te respalde económicamente en aquel entonces era inviable y ahora también. En Lequeitio, bueno, pues le llamaron Marea Rota. Sí, en Lequeitio cuando el proyecto no fue adelante se votó qué nombre ponerle al barco y como justo enfrente del astillero había un antiguo Marea Rota, pues el pueblo votó que se llamase así. Esteban, sin embargo, bueno, pues no tenía el patrocinio, pero sin embargo se puso a navegar. ¿Cómo fue la primera ruta? ¿Cómo fueron las primeras navegaciones? Lo primero que hizo fue ir hasta el Mediterráneo para trabajar en Baleares en aquel entonces y la verdad es que aquel verano estuvo la cosa bastante bien, pero cuando llegó la temporada baja de nuevo, mantener el barco suponía un esfuerzo grande. Entonces decidieron, por aquel entonces mi tío tenía otra idea de viajar y de vivir la vida, que lo mejor era llevar el barco al Caribe. Y con esa intención se fueron, pero no les salió como quería y terminaron a duras penas en Tánger unos cuantos días, donde fueron casi desvalijados, el temporal les obligó a meterse y les quitaron de todo, y terminaron en Canarias. Y ahí en Canarias, pues mientras se reponían y pedían dinero a la familia, se dieron cuenta que el barco allí pues tenía mucho potencial, había muchísimo turismo, muchísima gente preguntando para navegar en el barco y tanto fue que se quedaron allí 20 años trabajando con el barco, haciendo salidas para enseñar un poco a navegar y más turísticas por allí, por la costa de Lanzarote en este caso. Esos primeros años fueron una auténtica aventura entonces, pues si en Tánger ya casi les desvalijaron, llegaron sin dinero a Canarias, sin embargo, bueno, pues en Canarias encontraron un pequeño tesoro. Sí, ahí en Canarias la verdad es que estuvieron 20 años y que la cosa allí funcionó bastante bien, hay que decirlo. Sí, estaban en Playa Blanca, en Lanzarote. Sí, allí en Playa Blanca se hacía una salida a Papagayo y a las playas así cercanas, se enseñaba a la gente un poco a poner las velas, cómo funcionaba un barco así de esta envergadura y bueno, se hacía una especie de cosa divertida para la gente de allí. Sí, Rodrigo, tienes 25 años, así que no viviste nada lo de la construcción del barco, que ya hemos dicho que fue de 1980 a 1964, pero sin embargo estás ligado desde que naciste al barco. Sí, yo, es que tengo uso de conciencia, allí pasamos todos los veranos, mi hermano y yo, ayudando a mi tío, haciendo un poco el niño, el gamberro también, y bueno, de hecho mis padres se conocieron en el barco, eso también hay que decirlo. Y mis grandes viajes siempre han sido con el barco. Ya con 16 años hice mi primer viaje desde Canarias hasta Santander. Allí en Santander, con el gobierno de Cantabria, con Medio Ambiente y Turismo, se llegó a un acuerdo para ser como el buque escuela de Cantabria. Y allí han estado pues casi 8 años, si no recuerdo mal, haciendo salidas para ver pájaros, para enseñar un poco la bahía, hacer un poco de
de conciencia sobre la bahía de Santander y explicar un poco el hábitat que hay allí tan rico, la verdad. Una vez que llegó al puerto de Santander, se cambió por el Cantabria Infinita. Así es, sí. Para, pues eso, siendo un poco la insignia de Cantabria, pues le pusieron ese nombre. Esta fue además tu prueba de fuego, ¿no? Ir de Canarias a Santander. Sí. En ese viaje fue donde yo cogí bastante afición a esto. Sí, que tenías 15, 16 años y sin embargo ya te convertiste casi en un marino. Ahí aprendí bastantes cosas, la verdad. Sí. Allí tuvimos nuestros más y nuestros menos también, algún problemilla técnico, alguna vela rota, alguna que otra vez nos quedamos allí a la deriva. ¿Os quedasteis a la deriva? Sí, la primera noche, la verdad. ¿Cuándo salisteis de Canarias? Sí, salimos de Canarias, había bastante mal tiempo y el motor pues hubo un problema con el aceite, se paró y nos quedamos totalmente al pairo y el barco se atravesó la mar y bueno, fue peligroso, pero sí, yo con mis 16 años, que era la primera vez que navegaba, pues me asusté bastante. Ya, ¿y cómo fue, por ejemplo, la travesía por las costas de Portugal o llegar a Finisterre, a Galicia? No, nos costó bastante, no sé si fueron 25 días. Tuvimos que parar en Madeira, paramos, y luego de allí tiramos ya hasta Portugal, donde tuvimos que parar en Cascais, también luego paramos por Galicia, en Bayona, nos tocó parar otra vez, no sé si fue en La Coruña, y luego ya por fin llegamos a Cudillero. Total, que finalmente ya en Santander, en donde habéis estado 8 años. ¿Y cómo era vuestra vida ahí en Santander? Pues allí se hacían salidas más costeras, alguna que otra vuelta también se dio a la península, porque como el barco era la insignia, por así decirlo, de Cantabria, la representación en el mar de Cantabria, se fue a Sevilla, alguna exposición de barcos, también se fue a Barcelona y se volvió, se dio otra vuelta a España, para estar en el Salón Náutico de Barcelona de hace unos cuantos años. Y quitando esos largos viajes, se hacían salidas por la bahía de Santander para enseñar los hábitats de la zona y explicar un poco a la gente, totalmente gratuitas, la verdad, para que aprendiera un poco de la cuestión marítima de la zona. De esta manera te has curtido desde que eres adolescente a ahora que tienes 25 años. Así es, sí. ¿Cómo es la vida en la mar? ¿Cómo te ha resultado para ti? A mí me gusta bastante, la verdad. A mí me atrae mucho eso de desaparecer, desconectar, irse por ahí, meterse un poco en la rutina de las guardias y dedicarse al barco. Porque la verdad es que cuando estoy en tierra mi trabajo se limita mucho a la gestión del barco, a organizar lo que hay que hacer para el barco, buscar clientes, buscar algún patrocinador, a ver si alguien quiere meterse, cosas de estas. ¿Cómo se maneja un barco de esas características, no hecho por carpinteros de ribera como antiguamente y además de 31 metros de eslora? Pues se necesita bastante gente, se necesita un número mínimo de gente que sepa qué es lo que hacemos nosotros, gente que ya ha navegado conmigo y a las que saben hacer las maniobras, y luego pues los alumnos y la gente y los trainees o grumetes que decimos nosotros que vienen con nosotros a navegar y aprender son el otro pilar grande para que puedas hacer todas las maniobras bien con el barco. Porque no hay ni un winche, no hay ningún sistema hidráulico para poner las velas, ni quitarlas, ni hacer las viradas, ni nada. Después de la experiencia como Cantabria Infinita, ahora el barco se llama Atila y ya no tiene nada que ver, ¿no? La propuesta que realicéis. Bueno, en principio ya tu tío ya está jubilado, ¿no? Sí, mi tío ya le toca, la verdad, bastante ha trabajado ya el hombre. Sí, ahí en el barco, llevando durante tantos años un barco además de este tipo, fíjate. Sí. Que era muy trabajador. Yo me acuerdo ahí en los astilleros de Lequey, tío, que me tienen unas horas, vivían para construir el barco. Sí, no, eso nunca ha cambiado eso, mi tío, la verdad. Mi tío, si le gusta lo que está haciendo, no se da cuenta ni de si hay que comer o de qué hora es. Yo he estado trabajando con él, haciendo cosas para el barco o cualquier otro tipo de asunto, y nos podían dar las 6 de la tarde, habernos despertado a las 8 y sin problemas. Y luego comer un poco y seguir hasta que ya no ves. Sí, porque fíjate qué utopías tenía, ¿no? Seguir la estela de Juan Sebastián Elcano, hacer una goleta clásica. Sí. Era increíble. Y ahí metía horas y horas. Bueno, mira, finalmente lo construyó, luego navegó, estuvo esos 20 años ahí en Canarias, 8 años en Cantabria Infinita en Santander. Uh-huh. Y ahora, bueno, tú coges el mando del barco, se llama ahora Atila. Se llama Atila, sí, en honor Atila con Y. Atila con Y, en honor a un perro de mi tío, que se llamaba Atila, sí. Y bueno, yo cogí el barco estando en Santander cuando terminó el contrato y pues hice un poco lo que mi tío hizo en su momento, que es llevarlo a las Baleares a hacer la temporada de verano. Y estando allí en Baleares... ¿En Ibiza? En Ibiza, sí, en este caso. Justo ese año 2013 se organizó la Mediterranean Tall Ship, la regata de barcos clásicos internacional en el Mediterráneo, y decidí apuntarme. Y la verdad es que el resultado a mí me encantó.
y vi que eso era lo que se merecía el barco, la salida más, en mi modo de ver, la más bonita y la que mejor se merece el barco, la verdad, que es coger a gente, por lo general joven, que venga a navegar con nosotros y enseñarles este mundo náutico así clásico y a usar un barco que pocos quedan como este ya. Sí, porque por Europa se utiliza mucho, se estila mucho este tipo de navegaciones y de aprender a navegar en barcos clásicos. Por Europa hay muchísima más tradición. Tanto es que, por ejemplo, mi tío cogió la idea de hacer el barco, o le surgió la idea cuando estaba él, de hecho, impartiendo un curso de kayak surf en las costas de Galicia. Había un barco pasar, un barco alemán, que se dedicaba precisamente a lo que nos dedicamos nosotros ahora. Y él vio la idea y la enfocó de otra manera, pero ahora es lo que yo me dedico. Claro, tu tío lo vio allá por los finales de los años de 1970. Exacto, ya existía ese concepto de coger gente y educarles y tener una aventura educativa, que se dice. ¿Generalmente es gente joven? O sea, gente que entra de grumete al barco. Sí, nosotros estamos más orientados a la gente joven, porque la Organización Internacional de Barcos Clásicos, la Tall Ship Race o la Sail Training International, se enfoca mucho en orientar a que la gente joven se embarque para conseguir una conciencia náutica más aventurera y más ecológica, más divertida, no tanto de yates o de barcos de millonarios. ¿Y se navega con estas regatas? Sí, se navega, sí. ¿Son regatas de competición? Sí, son regatas de competición. Cada barco, para poder competir bien, tiene un tiempo de corrección en función del aparejo que tengas, de cómo sea tu casco. Se te hace un cálculo y así pues barcos que son muy rápidos pueden competir y compensar sus tiempos con barcos más lentitos y tener una rivalidad un poco más acorde. Si no, podría llegar un barco un poco moderno y vamos, a todos los que somos así de aparejo clásico nos daba un repaso. De esta manera participaste en esa regata del 2013, ya has dicho, después de haber hecho la campaña de verano en Ibiza, y fuisteis navegando en la Mediterranean de Tall Ship Race, primero a Toulon en Francia y luego ya fuisteis hasta Spezia en Italia. Sí, terminamos en la Spezia y de allí nos volvimos a Barcelona. Estuvimos allí el invierno aquel. En el 2014 te apuntaste a todas las regatas de la Tall Ship Race. Sí, a mí aquella sensación, aquel evento náutico me fascinó, me gustó mucho, la verdad. Y vi que además eso tenía futuro para el barco. Podía ser la salida para que el barco navegara, se diese a conocer y que la gente conociera qué es este mundo así un poco más diferente. Y decidí apuntarme a todas las regatas del año 2014 que organizaba esta asociación. Así que la cuestión es participar en esas regatas y parte de la tripulación entra para aprender. Así es, sí. Y el que va a aprender también paga, claro. Exacto, sí. Nosotros conseguimos que el barco sea solvente gracias a que la gente que quiere aprender con nosotros paga un dinero y en ese dinero está todo incluido y vienen con nosotros a poner velas, a hacer guardias, a llevar el timón, a posicionarse con las cartas náuticas, a saber que es un rumbo verdadero, un rumbo de aguja, una derivación magnética. Sales del barco sabiendo prácticamente llevar un barco de estas características, con toda su nomenclatura técnica y todo. ¿La gente que se apunta que es generalmente joven o también hay mayores? Hay de todo. En temporada baja se apunta más gente un poco más mayor porque en temporada alta es cuando pueden venir los jóvenes. En temporada baja, en invierno, está la gente de mi generación está estudiando o trabajando o tal. La tripulación entonces era internacional. Según vais parando de un puerto a otro, se va embarcando la gente. Así es. De hecho, ¿embarcando idioma, o desembarcando? Sí. El idioma oficial en el barco a bordo es el inglés, para precisamente eso, que la gente que viene de Dinamarca, que se junta con noruegos y se junta con españoles y ingleses, pues haya un lenguaje común y es el inglés. O sea que además se practica el inglés. Exacto. Bueno, ¿y cómo fue en el año 2014 cuando te apuntaste a todas las regatas de la Tall Ship Race? Pues, que al final que fueron un montón de millas náuticas. Sí. El año pasado hicimos 20.000 millas y fuimos desde Barcelona hasta el Mar Negro. En el Mar Negro participamos en la regata del Mar Negro, que fue una regata entre Rusia, Rumanía y Bulgaria, exacto. Y de allí cogimos el barco y dimos otra vez toda la vuelta a la península y nos apuntamos a la regata, a la Tall Ship Race, que es la regata por excelencia del Mar del Norte, que empezaba en Holanda, luego pasaba a Noruega y navegábamos entre los fiordos noruegos, que la verdad es que ese viaje fue una maravilla.
Fue un auténtico placer navegar entre los fiordos, entre el Breakstolen y estas cosas de por allí. Y de allí luego terminaba la regata en Dinamarca. ¿Habéis tenido temporales? Sí, ¿Situaciones sí. difíciles? Sí, Bueno, alguno primero que por el otro. Mediterráneo, ¿no? Cuando fuiste de Barcelona al Mar Negro, porque, entre otras cosas, por el Mediterráneo, yo que sé, igual ibais por las Islas Griegas y Sí. no sé, Allí, Córcega, Cerdeña o sí. Sicilia. La verdad es que O sea, tuvimos- tiene que ser maravilloso también Sí, navegar de isla en isla por el sí. Mediterráneo. A la ida fuimos un poco rápidos porque andábamos un poco apurados para llegar a tiempo a la regata. Pero a ¿Qué la ves mucho a vuelta, motor? sí, en ese cacho además no nos acompañó el viento en absoluto. Bueno, no hacía nada de viento. Y como tienes unos plazos para llegar, pues te toca arrancar el motor. En esa regata, sí, bueno, de camino a esa regata tuvimos que encender el motor más de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. Pero Y- luego a la vuelta fue un poco mejor. Y de hecho ahí hubo un temporal al sur del Peloponeso en el que se nos partió la vela trinqueta y fue un poco divertido, la verdad. ¿Divertido? Sí, bueno, ahora lo dices así. Sí, porque claro, hay la tripulación que estáis ahí a tope, Sí, con el tema, bueno, manejando todo. sí. La tripulación profesional hace las guardias con los grumetes, con la gente que viene a bordo, enseñándoles y se apoya de ellos para que el barco vaya adelante. La reparación de las velas. La reparación de las velas, en este caso, si hubiese sido una pequeña rotura la habríamos cosido, pero en este caso tuvimos que ordenar hacer una nueva. ¿Teníais tiempo pues para parar en una isla griega? Sí, a la fondear en sitios vuelta, bonitos? a la vuelta paramos en las Islas Eolias y la es que fue una maravilla. ¿En Italia? Sí, en Italia, allí precioso. Estuvimos allí 2 días bañándonos, típico veranito, tomando el sol, yendo a la costa a tomarse una cervecita, la verdad es que estuvo muy bien. ¿Cuál ha sido la vista más bella que hayas realizado desde el barco? A mí lo que más me ha Desde gustado, la tila. por lo que he navegado, han sido los fiordos. A mí aquello me gustó muchísimo. De ¿Cómo? hecho, este año volvemos. Ya, ¿y cómo es la navegación por el Mar del Norte? Pues tienes que andar muy atento a las corrientes, sobre todo por el estrecho. El estrecho del Canal de la Mancha, allí las corrientes, si hay mareas vivas, son, sobre todo en zonas de estrechos o entre islas, pueden ser de 6, 7 nudos, y entonces tienes que hacer unos cálculos para llegar a tiempo e ir con la corriente a favor. De lo contrario, no avanzas. De lo contrario, o no avanzas o te toca dar una vuelta alrededor de toda la isla para evitar tener la zona de corriente fuerte. Una vez que llegas a los fiordos, allí en Escandinavia, en Noruega, Sí, en Noruega. pues sí. será todo más tranquilito. Sí, allí mucho más tranquilo. Allí se puede levantar viento, pero no se levanta ola. Tienes donde meterte y refugiarte enseguida detrás de cualquier otra isla. Tienes fondeos. Y bueno, al menos el año pasado tuvimos un tiempo buenísimo. Rodrigo, ¿y cómo es la vida a bordo? Pues la vida a bordo es... a mí me gusta mucho, la verdad. A mí me gusta el tema de las guardias, meterse en la rutina de las guardias, conocer a la gente, hablar en inglés con esta gente, que me cuente sus aventuras, qué esperan del viaje, con qué sensación se bajan del barco. La vida a bordo, pues también como participante del barco tienes que hacer las guardias, tienes que colaborar con la cocina, tienes que aprender a convivir con más gente. Tenemos 3 guardias de 4 horas cada una, para que luego tengas tú un descanso de 8 horas, que solemos hacer siempre las mismas horas, pues para que tengas siempre el mismo tiempo de dormir, el mismo tiempo de estar despierto, aunque sea una hora un poco complicada, porque ya lo he probado alguna vez. Si cambias mucho las horas de sueño, al final cuando te toca ir a dormir no tienes sueño, cuando te toca despertarte es cuando tienes sueño, entonces si tienes un horario fijo te acostumbras mejor. El barco ahora mismo, el Atila, la goleta Atila, está amarrada en el Museo Marítimo Ría de Bilbao. Ujú. Estáis hasta el 2 de mayo, o sea que ya queda muy poquito Sí. para que partáis. El que quiera apuntarse a uno de estos viajes, ¿en dónde lo puedo hacer? Y luego, ¿cuáles van a ser los próximos viajes? Pues lo más fácil para que se apunten y vengan con nosotros es que se miren nuestra página web, en atila.org, Atila con Y. Y allí en la página web están todas las rutas que vamos a hacer, qué día te embarcas, qué te desembarcas, la que más te guste y más se adecue a tus vacaciones o a tu tiempo libre o lo que quieras hacer, pues te apuntas y ya está. ¿A dónde vais ahora? ¿Para dónde partís? Pues este año tenemos una ruta que va a durar 6 meses. No, volveremos otra vez a Bilbao porque con el Museo Marítimo de Bilbao tenemos un acuerdo para ponernos allí como nuestro puerto base de aquí en adelante. Claro, es que el Museo Marítimo nos está ayudando muchísimo, todo hay que decirlo. Estamos encantados de estar aquí. Y este año vamos a ir primero a Francia, a uno de los eventos náuticos más importantes del mundo, que es la Semana du Golf. Y de allí luego nos vamos a Inglaterra a participar en otras concentraciones, en Gloucester, en Dublín, en Liverpool, en Belfast.
De allí cogemos la Tall Ship Race, que va desde el norte de Inglaterra hasta casi el norte de Noruega. Bajamos por todos los fiordos noruegos hasta Kristiansand, casi al sur de Noruega. De allí vamos a Aalborg, que está en Dinamarca. De Dinamarca vamos a Bremerhaven, con otro evento náutico también muy importante allí en Alemania. De Alemania nos movemos luego otra vez hasta Ámsterdam, hasta la Sail Amsterdam, que es quizás el evento náutico más grande del mundo. Solo se hace cada 5 años. Y de allí luego nos vamos al sur de Inglaterra a hacer también otras cuantas rutas y a participar en algunos otros eventos náuticos de barcos clásicos y de concentración náutica. O sea que se esperan muchas millas náuticas. Sí. Y el que quiera apuntarse, bueno, pues ahí está la página atila.org. Creo que más o menos sale como 100 euros al día. Sí, 100 euros personal al día aproximadamente. Sí. Y hay, bueno, pues vida a bordo en una goleta clásica y además pues aprendizaje de navegar en la mar. Así es, y participar en una regata en competición. Sí, eso... Las regatas y las concentraciones son muy bonitas porque cuando llegas al puerto, la gente que viene navegando con nosotros, como son también tripulación, participan de todo lo que las tripulaciones pueden hacer allí, que son conciertos, festivales, visitar otros barcos, desfiles, hay concursos y pruebas deportivas que tienen luego un premio y todo eso suma un poco a que sea una aventura no solo náutica, sino también divertida en tierra. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo de la Serna, armador del buque Atila, esta goleta, este barco clásico de 2 mástiles con una eslora de 31 metros, 7 metros de manga, que se construyó en Lequeitio entre los años 1980 y 1984, que sigue surcando los mares. Y para apuntarse, bueno, para cualquier información, ahí está, atila.org, o si no, hasta el 2 de mayo, en el muelle del Museo Marítimo Río de Bilbao, también lo podéis visitar. Bienvenido y muchísimas gracias, Rodrigo. A vosotros. Terminamos ya el programa Levando Anclas y lo vamos a hacer con la música de Yamil.